Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríavos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e por reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org. Además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. L'editorial d'Iniciativa polo Asturiano. N'avientu de 1981, pocos meses después del intento de golpe de Estado del 23F, producíase en el mismo escenario un significativo robo a la integridad del texto del Estatuto de Autonomía Pasturias, un robo a las posibilidades de despoxiego del asturiano. El texto, aprobado en Uvieu, llegaba a Madrid con una redacción del artículo 4, el dedicado a la lengua asturiana, que iba a desaparecer parcialmente en la redacción final. Este recorte de 5 palabras, unes muy concretes y bien aclaratorias, va a suponer una importante torga al desarrollo legislativo del idioma nos 35 años siguientes. Aquel artículo 4, aprobado en Asturias por la segunda comisión que preparó el estatuto, la de los 24, después de la enmienda del entonces diputado socialista Joan José Sánchez Vicente a la primer propuesta del texto de la nomada Comisión de los 8. Magar que nun declaraba la oficialidad, dejaba clara la categoría filológica y por lo tanto legal del asturiano. El bable, como lengua específica de Asturias, gozará de protección. Se promoverá su uso, su difusión en los medios de comunicación y su enseñanza, respetando en todo caso las variantes locales y la voluntariedad en su aprendizaje. Una ley del Principado regulará la protección, uso y promoción del bable. Pero en el Congreso de los Diputados la redacción original desanició aquellas 5 palabras como lengua específica de Asturias, dejando al asturiano en sin una definición clara de lo que lle en el Estatuto de Autonomía y por lo tanto fuera del amparo legal que da a les lingües la Constitución. Mientras otras comisiones sobre el Estatuto de Autonomía de Asturias tienen colgadas les actes y hasta el audio de los concellos na web del Congreso, de esta discusión no se atopa nada. La razón de esta frase borrada del Estatuto está clara. Si ya la redacción actual del Estatuto podría dar pie a inconstitucionalidad del texto por no dar el rango de oficialidad a la lengua asturiana, tal y como afita la Constitución, non como posibilidad, sino como mandato, una redacción como aquella, aprobada en Asturias en 1981, iba a permitir que el Tribunal Constitucional pudiera reconocer, si existiera una reclamación de un tercero, la necesidad de oficializar una lengua reconocida como tala en el Estatuto. 35 años más tarde de aquel robo legislativo que supuso una indefinición legal de gravísimas consecuencias para el asturiano y que relegó la reconocencia legal como lengua a la Ley d'Uso del Asturiano de 1998, dio un buen momento para recordar la necesidad de acomodar esta situación, de dar al asturiano un rango legal en pie de igualdad con el resto de las lenguas del Estado. Entonces, robáronnos la posibilidad, pero la sociedad asturiana, que lleva 30 años movilizada a favor del reconocimiento del idioma, no puede dejar pasar ahora otro tren, que podría parecer si se pone en marcha un proceso de reforma de la Constitución o del Estatuto de Autonomía, como proponen casi que todas las fuerzas políticas. La sociedad asturiana no puede permitirse seguir perdiendo oportunidades de poner en valor el asturiano
y cualesquier proceso de reforma del Estado que pueda producirse tendrá de reconocer la realidad lingüística de Asturias y la plena igualdad jurídica de los ciudadanos, independientemente de la lingua que usen. Asturias caléllase. Cuideiro, Cangas del Narcea, Aveiga, Ubieu, Llanes, Les Arriondes. Asturias fálase. La lingua asturiana siéntese en el país. Iniciativa polo asturiano nes Ondes. Neste caso falamos dunha recuperación, dunha mascarada. Trátase de los anguilandeiros de Xosán de Viñapañada nel Concello de Grao, que va a facer este 27 de Adviento recuperar esa tradición, e un deles personas que está detrás pois lle toda unha referencia, que Jesús Antón Fernández conociu como Ambás, un deles personas máis conocidas en Asturias. Ambás, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien, encantado de poder atenderos, encantado. Ambás, contanos, Pantamar, esto de los anguilandeiros de Xosán de Villapañada van percorrer esta parroquia de Grau, bueno, ya el año pasado, pero llevaba 70 años sin facese. Los aguilandeiros ven a pedir aguilando, La aguilando en Asturias pedíase, o por tiempo les navidades, o por tiempo de antroxu, normalmente. Hay aguilandos de neños, y es lo más normal, y hay aguilandos de mozos. Muchas veces los aguilandos de mozos van asociados a una mascarada, a revestirse, a mascararse. Estos aguilandeiros de San Xoán de Villapañada son de este tipo. No son niños, son los mozos de esta parroquia que por tiempo la Navidad, non dan troxo, por tiempo la Navidad, que a mí pareceme que son les más vielles, les mascarais del tiempo la Navidad, muchas trexadaes después al tiempo la troxo. Estos mozos pel tiempo la Navidad, mascaraos, como decimos en Grau, de diferentes personajes, amañando una especie de comparsa de reciella, andaba en todos los lugares de la parroquia de San Xoán de Villapañada, San Xoán del Prove, un pueblín que queda entre Grao y la Alto Cabruñana, muy cerquina a la villa, Bueno, pues andaba en los lugares de la parroquia y andaba en otras parroquias de la contorna, yendo aguilando. Y un grupo de mozos que se mascaraban de diferentes personajes, cada personaje con un papel, haciendo una especie de representación, ¿Entiéndesme más o menos? Sí. ¿Cómo foi ese proceso? Porque hai unha exposición na Casa Cultura de Grao estos días, pero ¿cómo foi ese proceso de recuperación? Creo que los informantes son personas, que ya tienen, bueno, pues está verado casi a los 80, 90 años, ¿no? Bueno, la historia de esta recuperación, en resumen, porque todas las cosas son largas de contar, pero en resumen, el origen de esta recuperación es el siguiente. Haciendo yo trabajo de recopilación, recogiendo tradición oral, sabes que es a lo que principalmente me dedico, nesa parroquia del mío concello, que soy del Concello Grau, y recogiendo información también na Villa Grau, fálenme de unos aguilandeiros, sabes que en Grau falamos asturiano occidental. Sí. Se esqueiza de esto. Unos aguilandeiros que baixaban a la Villa Grau con pelleyes, con llueques, como decimos en Grau, con pellizas d'uvea y ayuocas, Entonces baixaban a pedir aguilando. Ahí fue la primera pista que yo tuve de que eso no eran niños pidiendo el aguilando, que eran mozos y que podíamos estar delante de una mascarada. No había documentada una mascarada de invierno en Concello Grau hasta ese momento. Con esos primeros datos, Calello, parroquia arriba, parroquia abaixo, paisano, paisana, todos más cerca de los 90 que de los 80, y Rancés y yo, que somos los que estamos trabajando en el Archivo de Tradición Oral de Ambás, recollemos una valiosa información donde pudimos llegar a las descripciones de todos los personajes, porque ya era gente que todavía
y tocar a vela mascarada. Facía máis de 70 años que ya non salían los aguilandeiros de San Xoán de Villapañada, pero quedaba na memoria desa xente. Con toda a información recollida, el año pasado, volviendo dun viaxe a Galicia, siempre que vamos a países onde la identidad está máis valorada, venimos con despiles cargaes. Pásame cada vez que voy para Galicia ou cada vez que voy para Bretaña, venimos con ganes de facer cosas, pero que vergoña esto, Asturias, non facemos nada, somos la puta comedia. Bueno, que bien estaba, igual que se recuperó, y tamén tuvimos algo que ver xunto col grupo Bezos, os Reises del Valledor, por que non recuperar esta mascarada del Concello Grau, los aguilandeiros de San Xoán de Villapañada? Teníamos todos los datos, toda la información, todos los traxes descritos, facía falta echalo a andar. Que facía falta? Falar con un grupo que tuviera interesado na recuperación e falar con los vecinos de San Xoán. La reunión con los vecinos de San Xoán foi impresionante. Venga palantre, estaría muy bien volver a recuperar esta tradición que lle nuestra, pero había poca mocedad na parroquia para poder echarlo a andar. Conseguimos 3 rapaces del pueblo porque la intención de esta recuperación lle pasar testigo al pueblo, que é el que tiene que seguir con la tradición, non val que vaya un grupo a facelo, pero sí é importante que un grupo lo eche a andar. Para iso falamos col grupo Xeito do Beu, somos bonos amigos de Paulino, María, de toda a xente del grupo Xeito, vieron bien esta recuperación, pasamos la información e ellos pónense a traballar pónense a facer los traxes con todas las descripciones que íbamos pasando Ransés y Ambás, y ponen también, aparte del tema material, ponen el tema humano, y es que todo el grupo, mozos, porque hay que recordar a la xente que estes mascarais son de mozos, aunque hay personajes que van de muller, son todo mozos, igual que el aguinaldo de San Xoán de Beleño, Cologuirria, y una tradición masculina, non lle machismo, cuidado, y una tradición masculina. Había ritos de paso y tradiciones de mujeres y tradiciones de hombres. La xente todo lo confundaba, pero entonces eso é machista. No é machista. Esa é la tradición. Había tradiciones dome, igual que un ramo de llanes non lo canten los paisanos. Claro. Bueno, eso ya sí. Entonces, una vez que el grupo Xeito di que sí, tirábamos palantre con la recuperación, y el año pasado, después de más de 70 años, los aguilandeiros volvimos a salir por la parroquia de San Xoán. Tuvimos un día muy malo de agua, pero ya igual foi un éxito. La acogida de la xente foi bestial, como traballaron los aguilandeiros foi impresionante, vinieron fotógrafos importantísimos a nivel peninsular, como Cristina García Rodero o Carlos González Ximénez, dos referentes del mundo de la fotografía na península. Llegó mucho más arriba de lo que contábamos. Este año vuelven a salir los aguilandeiros, volvemos a echar mano de 3-4 rapaces de la zona y el resto va a seguir siendo el grupo Xeito, y tenemos ahora una exposición estos días en el Palacio Miranda, en la Casa de la Cultura Grau, con todos los traxes y con material fotográfico, con semelles de la recuperación del año pasado. Estamos también haciendo un vídeo y este lle un poquillín el resumen de esta recuperación. Ambas, de todas maneras, sí que lo que prestó ya el año pasado, y que cuando los paisanos y paisanes de esta parroquia de Grau, de San Xoán de Villapañada, vieron percorrer a los aguilandeiros, casi emocionábense. Date cuenta lo que significa. Acuérdome de Figenia, una mujer que estaba camino de los 100, la mujer que nos pasó información de mayor edad. No puedo borrar la cara de Figenia asomada a la galería de casa, viendo los aguilandeiros. La prove deixónos como a la semana o a los 10 días de pasar los aguilandeiros. Sí, es como si ella viera eso como de algo que se recupera en Grau, en este caso, y cosas tan guapas como les mascaráis. Lo que sí nos prestaba, aprovechando que estás con nos, porque ya es toda una referencia, tienes una amplia historia de conocimiento, de trabajo con la tradición oral. ¿Cómo puedes hacernos una esvilla de cómo entamató? Porque siempre taila tú, como se dice en Grau, la abuela Celestina de Casanchu. ¿Cómo entamató este ciño que tienes por lo propio, por lo de Asturias?
La abuela, como todas las abuelas, ya el mío referente, como todas las abuelas, ya todos los abuelos tienen que ser referentes de tanta gente, no ya que la mía sea más especial, ya que la mía ya fue referente para mí, pero toda la gente tenía que tener como referente, tanto en el plano lingüístico como cultural en general, a los abuelos y a las abuelas, que son los que transmitieron la tradición de este país, de Asturias. Yo voy a decírtelo una variante lingüística materna. Yo nazo en el 74. En el 74, en una Asturias rural muy auténtica todavía, en un pueblo de media montaña como Llambas, en una familia llabradora y ganadera, fío y nieto de llabradores y de ganaderos. Crióme en un mundo tradicional, en una familia troncal, tradicional. Había abuelos, padres y a fíos nietos. 3 generaciones de abaixo un teao, de abaixo el mesmo teao. Yo crióme, llamamos la tradición de primera mano, como todos los niños y niñas del mundo rural asturiano. Normalmente esa tradición que nada más ya se encargaba la escuela de echártela para abaixo. Claro. Lo que falaba estaba mal, lo que sabías de casa estaba mal, la educación, lo bono, estaba en la escuela. Yo tuve la suerte de baixar a una escuela pública de Grao, al Freisno, al Virgen del Freisno, había unos maestros bastante concienciados, no con el tema lingüístico, que de aquella todavía estaba algo verde el tema, pero sí con la cultura tradicional en general. Acuérdome que de niño ya salíamos a hacer trabajo campo de la escuela, con unas encuestas para andar por los pueblos de Grao preguntando por las partes del horro, por las partes del llagar, por cómo llamaban este preseo, aquella arbía. Eso valió para sensibilizarme con la cultura propia, para decir, hostia, lo que yo tengo en casa tiene valor. Entonces, valoréilo tanto, ya desde niño, que no medrei con el desprecio a lo propio, medrei con el orgullo de lo propio y con el interés no propio. Y a cada día entrevistaba a la abuela y al abuelo y a los vecinos, ya baixaba con novedades para la escuela, aprendí esto, ya dixéronme esto, tenéis que subir a ambas porque mi abuela sabe filar, ya yo quiero que la grabéis filando, todo esto siendo un niño. Esa ya la base. También es verdad que tengo una abuela cantadora, tenía otra abuela que ya falta, muy contadora de cuentos tradicionales, las dos con muy buen nivel lingüístico, y entonces estaba ya el caldo cultivo, estaban todos los ingredientes. Nada más hacía falta la estimulación, que ya lo que tanto se echa de menos en este país, la estimulación para con lo propio. Y esto tiene que entamar en la escuela. Cuando ya fui un poco grandeto, como en casa había tradición de cantar, pues ya entamé que si con la gaita, que si después ya cuando vine a estudiar para Oviedo conocí a otros músicos, pues la idea de hacer grupos folk, Narva, o bueno, ahora estoy con Tuenda. Pero lo de ir fallando el archivo fue una cosa casi que sin darme cuenta, porque en el año 90 tengo grabaciones en cintas caseras por archivo de lo más viejo que tengo, del 90. ¿Fai cuántos? Del 90, ¿cuántos años fai? Pues fai 26 años. Efectivamente, las primeras grabaciones son de fai 26 años. Y son grabaciones sin tener ni idea de entrevistar. Yo siempre repito, no soy musicólogo, ni soy etnógrafo, ni soy licenciado en curso chuchuchuchuchu, ni tengo 40.000 títulos, soy practicante, ya lo sabes. Ya lo único que tengo ya una cultura tradicional propia que aprecio, ya que investigo, que recopilo, que archivo, ya que transmito. Para eso no me hace falta tener títulos que muchas veces la gente cuelga ese título. Ambas, yo etnógrafo, yo musicólogo. No, yo todo, y mentira, soy practicante. Trabajo en el UCA, pero a lo que realmente dedico la vida en cuerpo y alma, ya a la recopilación de todo este patrimonio oral, al archivo de todo ese material, a la difusión, y después como cantante tradicional, todo ese material también ya materia prima con la que yo trabajo en los grupos, cantando, etcétera.
Y después una de las cuestiones, porque trabajas es un poco en la solombra, ¿no? Y es conocido en el mundo de la tradición oral, pero llega un fecho que es fundamental, abres en la TPA, la Televisión Autonómica, y presentes una serie documental con nombre Camín de Cantares. Ahí, al salir en la tele, ambas conviertes en un fenómeno social, imítenlo en otros programas y todo eso. Ahí cuando llega ese proceso ambas y entames a tener relaciones con el tema de la TPA, ves que llegues a ser una persona célebre. Non todo foi un camín sencillo, ¿no? También hubo problemas, la xente criticaba ante los más favorables al asturiano porque utilizabas les variantes, que parece que era despreciar el asturiano, aunque todos los idiomas tienen variantes. Non sei como viviste ese proceso. Non lle nunca un camino llano nesta vida, decía un oriental destos que non sei agora quen era, el gran camín ya llano, pero la xente quer los sendeiros. Todo ya complicado en esta vida. Cuando entama la TPA, la propuesta a la TPA no la faigo yo, fai la Ramón Lluís Bande, fai una propuesta de faer un programa con el archivo de tradición oral de Ambás, él conocía el meu traballo, fala comigo, entrúgame si tou pola mano de faello, yo digo y que sí, claro que para mí sería muy fácil, el trabajo que yo faigo lleva yo a la tele ya muy fácil, yo grababa ya en cámara, ya estaba farto de hacer grabaciones, pero con un equipo profesional iba a ser todo más fácil, la gente tenía de la mía mano, yo sabía que esos materiales eran importantísimos y a hacer eso iba a ser una cosa histórica para Asturias, tan histórica que atrevo a decir que Asturias igual ya el único país con ese fondo documental tan potente, gracias a Camín y a Camín de Cantares. La gente probablemente no me lo valore demasiado, incluso en el mundo de la música tradicional, ya del folclore, todos son envidias, gente muy cercana pues acabó distanciándose, sé que no tengo tantos amigos igual como tenía, porque cuando ya has conocido, ya la gente te valora, pues salen tantos enemigos como amigos, ya terrible. Eso non me tira para atrás para seguir traballando na recopilación, na difusión e en fer lo que faigo col folclore e la identidade asturiana. Nada me frena si non me frena unha enfermedad ou me frena algo que me faiga parar obligatoriamente. Pero entamar na tele non foi fácil porque a lo primeiro la xente da tele non vía tampouco que aquello fuera a tener audiencia ou fuera a ser valorado. Sorpresa foi cuando vieron que Camín de Cantares rompiu las audiencias de TPA. A xente al final quería ver identidad, víase reflexada col mundo rural que yo sacaba na tele. Ahora todos son hasta cierta manera copias de que todo el mundo tiene que salir cantando en TPA y otros van por los pueblos y al final y el modelo que ahora casi todo el mundo está utilizando, aunque el tema lingüístico deixa bastante que desear todavía na TPA. Sí, porque ese tema lingüístico, decíamos, otra de las críticas que se te hizo foi eso, que tú vives al occidente de Asturias, utilizabas la fala, el leonaviego, el gallego asturiano, vives al oriente, utilizabas la hacha aspirada, todas esas cosas, ¿no? Ya base con el meu traballo, porque yo relacionome col país, non me relaciono con asturianistas, ni con lingüistas, ni con urbanitas asturianistas. Claro. Yo relacionome col pueblo asturiano, y el pueblo asturiano, mal que pese, a quien y pese, fala en asturiano, pero fala nas diferentes variantes de la lingua asturiana. Yo, para entrevistar a la xente e relacionarme con la xente, falo nas variantes que fala la xente. Non vou a ir a entrevistar a Ibias falando asturiano central, cuando sei que se fala gallego na parroquia de Tormaleo. Entón sería unha falta de respeto. La xente pasaría a castellanizar, que ya lo que fan muchos investigadores y recopiladores, que lo que recuellen sí puede ser interesante, pero sin embargo el patrimonio lingüístico en el que se recuelle es una puta mierda. Por lo tanto, para mí, soy un rapaz que sabes que soy totalmente favorable a la oficialidad del asturiano y a la norma, pero esto no quita para valorar la riqueza lingüística de la lengua asturiana, ya para ver necesario el que yo me exprese en las diferentes variantes dialectales del idioma. Eso ya es fundamental. Ya más, para mí ya de los grandes valores de Camín de Cantares, que aparte de ser un fondo etnomusicológico, ya un fondo lingüístico.
Pois máis nada, non queremos robarte máis tempo, tendremos tempo a falar en a nosa plataforma multimedia que utiliza 100% el asturiano e que tamén tenemos unha sección de gallego-asturiano, de Onaviego tamén, traballando lo que lle la propia realidad lingüística de Asturias, e date la enhorabona polo traballo que fais, porque lle es toda unha referencia e damos las gracias que nos atendieres e falaras de los aguilandeiros e tamén un poquitín de la tu historia, de la que afondaremos noutra ocasión. Un abrazo, ambas, gracias. Un abrazo, falamos más cuando quieras, un placer. Espera aquí, Topa tiene una maravillosa sorpresa para ti. Oh, ¿y qué lle? Si te lo dijera, non iba a ser sorpresa, ¿non crees? Si me lo dices, faigo me sorprendiu. Y es un rapacín muy travieso. Venga, o Oscar. No, esto es solo pa ti y pa Topa. Ye un asunto entre padre y fiu. Bueno, voy búscalo. Acompáñate. Non. No, tú queda aquí. Non querrás acabar metido en otra querella como la de les hienes. ¿Enteraste? Simba, sábelo todo el mundo. Oh, sí. Oh, sí. Suerte que pa estaba ahí pa salvate. Que queden tenos. Quizá ves conveniente ensayar ese ruxiderín. Oh, muy bien. Oscar, ¿prestarame la sorpresa? Simba, lleva morirse. Seguimos no noso programa con máis convidados, e neste caso vamos falar dun personaxe de ficción que foi recuperado pola Asociación Cultural Garabuxada de la Arena, el Soto el Barcu, en 2008, que tiene el nome del Angulero e que está como muy de moda nestes feches. Vamos a saludar a Fernando González, que é el presidente de esa Asociación Cultural Garabuxada. Fernando, un abrazo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas. Fernando, ¿cómo foi ese proceso de recuperar nel 2008 este personaxe, el Angulero, que é un personaxe de ficción que sería un pouco el que está de moda o que lle pa los nenos e les nenes destes tiempos? Bueno, la idea surgió principalmente porque aquí en San Juan de la Arena la tradición angulera siempre está desde el comienzo de los tiempos, por decirlo así. Se considera la Arena como la capital angulera de España, donde más kilos de angula se pescaron y se rularon, y todavía se sigue haciendo. Y nosotros desde la Asociación Cultural Garabuxada lo que pretendimos en su momento fue crear una especie de personaje que estuviese cercano al pueblo, y en su momento se pensó en tirar por algo así como un carbonero, porque aquí en San Juan de la Arena también se pescaba carbón, se pañaba carbón del que bajaba por los ríos, por el río Nalón, por el río Caudal. Cuando se lavaba el carbón en la cuenca minera, bajaba el carbón, bajaban trocitos de carbón y fueron poco a poco quedando en lo que ya la playa de la Arena, y por eso ya la Playa Negra, que mucha gente se pregunta a lo mejor, ¿por qué ya la playa de la Arena Negra? Pero bueno, al final dijimos, ¿por qué no tiramos del angulero? Que fue una tradición de siempre, y allá en el año 2008 arrancamos con el angulero, aquí, por decirlo así, el día de Nochebuena, pues organizamos una cabalgata. Vinieron los niños de la Arena, niños de los alrededores, y también vinieron personas, sobre todo profesores de fuera, de fuera de lo que es la comarca del Bajo Nalón. Y gracias a esos profesores, a Vitu, en este caso es uno de ellos y de los que más podemos decir que fue el mejor embajador desde el comienzo, lo que empezó siendo pues un hecho, una actividad, una pequeña tradición de la Arena, pues extendiéndose a lo largo de estos años, de 2008 y ahora que estamos en el 2015, extendióse por toda Asturias. Algo que era de aquí, o sea, por decirlo así, que iba a ser para quedar aquí, pues poco a poco fue gustando, y gracias a estos embajadores que los llevamos ahora, y aparte de que desde el año pasado estamos nombrándolos en el acuario, a todas aquellas personas que creen, porque si no crees en el angulero hubiese quedado aquí en la Arena y nada más, y ahora está extendiéndose por lo que lleva toda Asturias. Por toda Asturias, por decirlo así, porque desde Tapia, Cangas de Narcea, Tineo, La Viana, más sitios para la zona occidental, para la zona oriental, también tenemos Colombres, Villaviciosa, Llanes. Hay muchos sitios, y muchos sitios que también desconocemos que lo celebran, y sobre todo en los colegios
gracias a un concurso que estamos llevando a cabo, vamos descubriendo poco a poco sitios donde el angulero está calando y está calando muy hondo. Porque además l'envís potenciar una Navidad más cercana de la tradición asturiana, ¿no, Fernando? Sí, la cosa es, nos preguntamos un momento, hombre, a ver, están los Reyes Magos, que muy bien, el angulero llegue los Reyes Magos también, creen los Reyes Magos y al angulero traer regalos los Reyes Magos y siguen trayéndolos. Pero la cosa era, bueno, ¿por qué vamos a tener que estar con un personaje en ese momento como Papá Noel, que nos viene desde muy lejos? Y también decimos, nosotros cuando éramos pequeños, por ejemplo, en mi caso, Papá Noel llegaba solamente a un amigo porque tenía familia en Francia y venía de allí Santa Claus o demás, y dijimos, bueno, ¿y por qué no hacemos algo más cercano, más próximo, en un primer momento a lo que era la arena y después a la tradición asturiana, algo que verdaderamente lo podamos tocar todas las Nochebuenas? Y empezamos con eso, por hacer una Navidad asturiana, una Navidad que sea nuestra, que sea de aquí, que no nos la traigan de fuera, sino que digan, bueno, mira, tenemos al angulero y el que quiera creer en el angulero, cree en el angulero y puede llevar a cabo la tradición. Y el que quiera venir a celebrarlo con una cabalgata, pues puede venir aquí a San Juan de la Arena o puedes hacer la cabalgata donde quiera, porque nosotros hacemos aquí la cabalgata en San Juan de la Arena, pero si hay otros sitios donde quieran hacer las cabalgatas, nosotros encantados, y el angulero todavía mucho más encantados. Y en este caso, lo que era en su momento, en el 2008, era hacer una Navidad propiamente asturiana. No, y aparte escuéllese un personaje como el angulero, un oficio muy característico, la localidad de la Arena, una pesca, la de la angula, muy bien enseñada a buena parte de esta mariña, de la mariña ensenera, la asturiana, y aparte parecemos súper importante y por eso prestábamos contactar con vos, porque y un xeito de identificarse más sencillamente, más fácilmente con la sociedad asturiana, ¿no? Sí, muchos pueden decir también en un momento, y lo dijeron y lo dicen, que tienen el angulero y yo de la arena porque allí donde hay angula. Bueno, que sí, que es verdad, en la arena hay angula, pero hay que tener en cuenta que en cualquier zona de costa hay angula. Y después, bueno, pues entonces el angulero será de costa, será de la mariña. Bueno, a ver, en todos los sitios donde hay costa hay angula, más o menos o poco, porque bueno, en estos casos cada vez hay menos angula. Pero después, en todos los ríos, y en todos, porque mucha gente dice, y en el Piles también, en Sisión, y en un regato hay angula. O sea, la angula sube por cualquier río. Y, de hecho, en la zona de la Contaminera, en la zona de la Viana, que pescaban anguilas, o todavía pueden seguir pescando esas anguilas. Pues eso, en su momento, fueron angulas. Así que la idea y el planteamiento que nosotros tuvimos desde un primer momento, lo que fue plantear el angulero, llega a la costa, hay un poco de agua, sube el angulero. O sea que el angulero llega a toda Asturias y no llega solamente de la costa. Y es verdad que en un primer momento llega a la costa y después durante la noche de Nochebuena va subiendo por toda Asturias y llega hasta, por decirlo así, hasta el puerto de Tarna, que es donde nace el Nalón, pues hasta ahí arriba llega el angulero. También hay una cuestión interesante, que ya existía constancia de personajes navidiegos que se dedicaban a repartir regalos, especialmente en las mascarades de invierno. Lo que sí es interesante, además de este tema, Fernando, y que puede ser por lo menos una figura que puede motivar a los nenos y a las nenes para el deprendimiento de la lengua asturiana, ¿no? Sí, la idea es esa. La idea es todo aquel que le gusta el angulero, que lo haga suyo y sobre todo que se arraiga a lo que lleva la tradición asturiana, porque al final muchos dicen, bueno, pero no hay una tradición, no tenía nada que ver el angulero con, bueno, como decías tú, hay tradición de mascaraes, hay tradición de lo que lleve el navidiego en su momento, pero decimos, las tradiciones en algún momento surgieron. Y en este momento estamos presenciando el nacimiento de una tradición. Y si esa tradición arraiga a lo que lleve la cultura, la nuestra cultura, la cultura asturiana, pues bienvenida sea. Pero eso sí, que conviva con todos. Nadie impone nada, el angulero está ahí, gracias a las redes sociales va creciendo de manera exponencial y poco a poco va arraigándose cada vez más en diferentes sitios. Y sobre todo lo que lleve relacionado con la cultura asturiana, lleve un vehículo, o por decirlo así, el mejor vehículo para que navegue el angulero por toda Asturias.
Sí, eso es súper importante. Y ya para rematar, Fernando, como decíamos, todo esto viene de la Asociación Cultural Garabuxada, de la que ya es presidente, que nace en el 2008. ¿Cuáles son los finxos, los objetivos de la Asociación Cultural Garabuxada? Garabuxada sí nació en el año 2008, justamente también con el Angulero. Garabuxada nació en agosto, el Angulero, por decirlo así, arrancó en noviembre, en diciembre. La idea principal de Garabuxada es potenciar San Juan de la Arena en el sentido de darla a conocer fuera de lo que es la comarca del Bajo Nalón, hacer actividades que se caractericen o por lo menos que se diferencien del resto de actividades que se hacen en otros sitios, de manera que puedan tener esa repercusión social que no tienen otras. Y por decirlo así, igual que se decía en Teruel, que Teruel existe, que también existe, pues la arena San Juan de la Arena también existe, y es lo que queremos hacer desde aquí, desde la asociación, y que llevamos haciendo desde 2008, unas actividades con más repercusión, otras con menos, pero lo que queremos es que haya dinamismo, que se dinamice San Juan de la Arena y que la gente venga a conocer la arena, no solamente a comer angula, los que puedan comerla, sino que vengan a darse una vuelta, y sobre todo ahora en Navidad, porque aparte del Angulero, nosotros también celebramos otras actividades, como por ejemplo es un paseo navidiego por aquí, por lo que es San Juan de la Arena, para visitar tanto un árbol de Navidad que tenemos hecho con boyas y con redes de la mar, un portal de Belén también que lleva marinero, hecho con unos viñales de redes y con figuras tradicionales de lo que lleva la tradición pesquera de la Arena, la tradición pesquera asturiana. Y después rematamos todo esto, bueno, más que rematamos, tenemos una carrera también angulera, que y una San Silvestre, en la que los ganadores, los más rápidos, el hombre y la mujer más rápidos, ganan un lote de angula para que lo coman tranquilamente cuando ellos quieran. Esas son las actividades que tenemos ahora. Nuestro núcleo fuerte de producción es ahora en Navidad. Pues prestónos muchísimo falar de esta tradición, como decíamos, del angulero, un personaje de ficción encargado de traer regalos a los niños y a las niñas asturianos en Nochebona, y que la Asociación Garabuxada, Fernando González, su presidente, están trabajando per bien en este tema, en la arena, y que, bueno, prestábanos a fondar, porque en estas fechas está como muy en boga este personaje. Fernando González, muchísimas gracias por atendernos, y enhorabuena por este trabajo que facéis, y sobre todo por también meter ahí a la lengua asturiana y traer tradiciones propias. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros y gracias por creer el Angulero. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Polo Asturiano. Acordaivos que pa ponemos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org, y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo, y en una semana estamos aquí otra vegada para aportaros charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡tayueu!